Cordial saludo, señor tutor y compañeros. Mi nombre es Angie Vargas. Me encuentro estudiando el programa de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, SEAD Duitama. Curso Microbiología Ambiental. El motivo de mi presentación es para dar conocimiento y explicación sobre la columna de Winogradsky, el cual su objetivo es demostrar e identificar mediante la prueba de microespacios que ocupan los microorganismos específicos de acuerdo a sus tolerancias medioambientales y sus necesidades vitales. Para dar inicio del experimento el cual realicé, debemos tener en cuenta que tiene algunos materiales, como la primera, la botella plástica de vidrio de boca ancha, que esto se puede dar en los frascos de mayonesa o salsa grande. El siguiente material que es importante es el lodo negro, que proviene de los lagos, agua, estancados o agua de charcos. Posteriormente también encontramos el agua de charca o estacada, el papel periódico picado, materia orgánica, hoja seca de árboles y plásticos de vinipel o bolsas plásticas transparentes. Por último, también debemos tener en cuenta como un material importante como la puntilla de hierro. Para dar inicio a la explicación de mi procedimiento, debemos tener en cuenta que primero se debe hacer la recolección de agua estancada para la mezcla. Debemos tener principalmente pues la botella plástica y la puntilla. Luego de que nosotros tengamos estos materiales, nosotros debemos dar inicio a realizar el procedimiento. Entonces, dentro de la botella se encuentra el papel periódico, materia orgánica y hojas secas. Debemos tener en cuenta que antes de ingerir estos materiales en la botella, debemos dejar una capa compacta de lodo sin formación de burbujas. Se mezcla después de homogéneamente y se agrega la puntilla de acero. Se deja la capa compacta de lodo aproximadamente de 10 segundos de espesor. Posteriormente se agrega agua de charca hasta que quede casi llena la botella, dejando un espacio de 4 centímetros aproximadamente de aire, y posteriormente se tapa con el papel vinipel y se deja donde reciba la luz solar. Luego de la duración de la columna se va a esperar 4 semanas, las cuales ya fueron realizadas y se obtuvo una columna de Winogradsky. Para dar la explicación a las columnas, como lo vemos en las fotos, la primera semana encontramos y se observó un cambio de color en el agua. Se obtuvo un cambio de color leve en el agua. Esta era de color amarilla. En la columna se notaba burbujas en la superficie de agua y en la superficie en la capa de fango, como lo estamos viendo en la primera imagen de la primera semana. Posteriormente, la segunda semana, cambió el agua de color café. Encontramos que el agua era turbia de color café y también se evidencia unas líneas negras en la capa de lodo, como lo estamos viendo en la imagen. La siguiente semana, que es la semana 3, vemos que el agua aumenta su turbidez, se observa cúmulos negros, como lo estamos viendo en la imagen, como se observa en la imagen, y finalmente, que es la semana 4, se observa una coloración verde, formación de biofilm, papel periódico y desintegrado. Entonces, en se observó un agua más clara, había una capa verde en la superficie. En la capa de lodo, el papel periódico ya estaba desintegrado y había la presencia del dioxil. Esto fueron las 4 semanas, el cual se halló el procedimiento de cada una de las semanas, como lo estamos viendo en las imágenes. Posteriormente también debíamos resolver unas preguntas, la primera era ¿por qué se forman manchas negras en el lodo? La respuesta es: las apariciones de manchas negras son debido a la reacción química de sulfuro hidrógeno que se liberaba por las bacterias con el componente hierro que tiene el suelo.
La segunda pregunta era por qué la parte superior de la columna es verde. Bueno, se genera gracias al crecimiento de microorganismos en la parte superior de la capa de fango, reproducción de bacterias, fotosíntesis, y también se puede deber a que el agua tiene alto contenido de nitrato y fosfato. ¿Cuáles son las fases anaeróbica, aeróbica y microaerofílica de la columna? La fase anaeróbica se puede evidenciar que es la parte inferior de la columna, se caracteriza por la ausencia del oxígeno. La fase aeróbica es la que se encuentra en la zona superior de la columna, y la microaerofílica es por así decirlo, la cuna de los microorganismos facultativos. Se evidencia en la parte central de la columna. La penúltima pregunta que se debía realizar es ¿a qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? Este se debe al proceso de digestión de las bacterias que viven en la columna. Y por último, la respuesta y la pregunta es ¿qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite atender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Bueno, permite conocer los diferentes procesos o fases que tienen los procesos metabólicos de los sistemas de agua y suelo. Este estudio de gremios e interacción de microorganismos, asimilaciones de contaminantes, biorrementaciones, bioenergía y etc. Estas eran las preguntas que se debían realizar. Gracias por su atención y espero que les haya quedado claro cómo fue el experimento realizado. Muchas gracias y tengan un bonito día.